Bueno, hoy terminamos entonces la primera carta a los tesalonicenses. Es un pasaje cortito. Pablo se despide de sus hermanos en Tesalónica y los bendice. Sí, los bendice con una oración y les da aliento para que continúen en el mismo camino. Y lo hace en el nombre del Señor. Vamos a leer estos últimos versículos del 23 en adelante. Sí, Pablo venía de darles consejos a los tesalonicenses. Ellos tenían que seguir estos consejos. Y solamente lo pueden hacer de esta manera, con esta bendición. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo. Y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado sin culpa para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que lo llamó es fiel, quien también lo hará. Hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con beso santo. Les conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Termina la carta, o este pasaje comienza, este final de la carta comienza con una oración de Pablo en el versículo 23. Esa es una oración de Pablo. Que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado sin culpa para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una oración. Le está orando a Dios por los tesalonicenses y por todos los creyentes a quienes se dirige este mensaje, que Dios santifique y que sea guardado todo su ser, todo el ser del creyente, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes de analizar el versículo, una pequeña aclaración sobre esa frase, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Nosotros hemos dicho ya varias veces que el hombre es un ser bipartito, se podría decir, de dos partes. Así fue creado. Tiene una parte material y una parte inmaterial. Lo sacó Dios a Adán del polvo de la tierra y le dio su espíritu, su aliento de vida. Dos partes, material, inmaterial, carne y espíritu. Y acá Pablo dice todo su ser y pareciera que describe el ser con espíritu, alma y cuerpo, como si fuese cuerpo, la parte material, y después espíritu y alma fuesen dos cosas distintas. Esto es simplemente una forma de hablar que tenía Pablo, que siempre la usa, que se llama hipérbole. Él está exagerando, ¿sí? Sigue haciendo una exageración para dejar claro el punto. Todo su ser, el cuerpo y el alma, espíritu, y es como si dijera también y sus ojos, y sus pies, y sus pelos, todo sea guardado, todo su ser a detalle sea guardado hasta el día del Señor Jesucristo. Y si dijera acá Pablo, como dije recién, su cuerpo, sus pies y sus manos, no es que estamos formados por espíritu, alma, cuerpo, pies y manos, sino que pies y manos es parte del cuerpo. Bueno, espíritu y alma en este caso son sinónimos, como siempre hemos visto. Espíritu y alma, como también se ve en los salmos, espíritu y alma son lo mismo, es la parte inmaterial del hombre. ¿Sí? Es simplemente una expresión que usa Pablo, no hay que darle mucha relevancia. Es una expresión que utiliza Pablo para decir que todo su ser, todo, 100%, sea guardado por Dios hasta el día del Señor Jesucristo. Y ahora sí, primero entonces habla de la santificación y de ser guardado sin culpa hasta que venga Cristo. Y es que así tenemos que permanecer hasta que Él venga. Si vamos a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo... Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 14, tenemos una orden, una ordenanza, un mandato del apóstol Pedro para esperar al Señor. Nos dice cómo debemos hacerlo. Segunda de Pedro 3, del 9 al 14. El Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros,
porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con gran estruendo. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra y todas sus obras serán quemadas. Siendo que todo esto será destruido. ¿Qué clase de personas deben ser ustedes en santa y piadosa conducta, esperando y apresurándose para la venida de Dios, del día de Dios? En ese día los cielos serán encendidos y deshechos y los elementos se fundirán abrasados por el fuego. Pero según su promesa, esperamos nuevo cielo y nueva tierra donde mora la justicia. Por eso, amados, ya que esperan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados en paz con Él sin mancha ni reprensión. Todo esto para decir esa parte de ahí. Va a venir en algún momento, como ya lo hemos visto en esta carta hace poco, y dice Pedro entonces, ya que nosotros esperamos esta promesa de Cristo con nuevo cielo y nueva tierra, dice, procuren con diligencia ser hallados en paz con Él, y esto como es, sin mancha ni reprensión. Tal como dice acá Pablo, sin culpa, sin mancha, sin pecado, traten de ser encontrados así, dice Pedro. O sea que todos debemos procurar que el Señor nos encuentre en ese estado para que pueda llevarnos con Él al reino en el cual no entra nada que no sea completamente santo. Santiago también en su carta habla de la religión verdadera y dice que la describe, entre otras cosas, como guardarse sin mancha. Dice visitar a las viudas, a los huérfanos y guardarse sin mancha. O sea que esta idea de ser guardados sin culpa, sin mancha, sin pecado, hasta que venga Cristo, está en todos lados y además es parte del mandato de Dios, es parte del mandato de la palabra de Dios. Permanecer inmaculado hasta que venga Cristo. Sin embargo, dice acá Pablo, y es la oración de Pablo, y recuerden que es una oración inspirada porque está en la Biblia, o sea que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a que escribiera y orara de esta manera, y es como si el propio Espíritu estuviese orando, que sea Dios el que los santifique, y que sea Él el que los guarda. O sea, nosotros tenemos que guardarnos a nosotros mismos, pero Pablo ora, y también hemos visto acerca de la santificación en esta misma carta de los Tesalonicenses, que es Dios el que obra en nosotros esa santificación. Nosotros estamos mandados a hacerlo, pero al final, o todo el esfuerzo, o el mayor esfuerzo lo hace, o el mayor trabajo lo hace Dios. Es Dios el que lo santifica por completo y es Dios el que nos guarda sin culpa hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22, como ejemplo de esta afirmación. Colosenses 1, 21 y 22. Dice, en otro tiempo ustedes, debido a sus malas obras, eran extraños enemigos en su mente. Pero ahora Cristo los ha reconciliado por su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles ante Él. Es decir, que la razón o el fin de la muerte de Cristo es presentarnos a nosotros sin mancha delante de Dios. Cristo murió por ese motivo. Está diciendo Pablo a los Tesalonicenses. Cristo murió a los Colosenses. Cristo murió para presentarnos a nosotros ante Él sin mancha e irreprensibles. Es decir, si esa fue una de las funciones o una de las razones por las que Cristo murió, entonces eso va a pasar. Porque si no, su muerte fue en vano. Si no podemos nosotros presentarnos ante Él sin mancha, la razón por la que Él murió no se cumpliría, entonces murió en vano. Entonces no tiene sentido. Él murió para presentarnos sin manchas ante Él, así que eso va a ocurrir, sí o sí. Y esta idea de que vamos a estar presentes sin mancha delante de Cristo en el día en que Él venga está en otros libros de la Biblia, como por ejemplo Efesios. En el capítulo 1, en el versículo 4 específicamente, dice que fuimos escogidos
para que seamos presentados delante de Dios sin mancha. Es decir, que no solamente la muerte de Cristo fue para ese fin, sino que antes de la fundación, de la creación del mundo, ya en el plan estaba escrito que nosotros íbamos a terminar presentados delante de Cristo sin mancha. Y el capítulo 5 también de Efesios, versículos 25 al 27, vuelve con la idea de que Cristo se entregó por nosotros para presentarnos sin mancha delante de Él, delante del Padre. Entonces nosotros tenemos obviamente el mandato de la santificación, de ser santos porque Dios es santo, pero la Biblia es clara cuando dice que es Dios el que nos santifica, que es Dios el que nos guarda sin culpa, sin manchas, santos e irreprensibles delante de Él para cuando venga Cristo. No quiere decir que no tenga que haber una preocupación del cristiano por la santidad. Si no la tiene, su vida será miserable. Pero tiene que estar seguro, el cristiano, por su fe, debe estar seguro y está seguro de que cuando venga Cristo va a ser llevado con Él y va a poder presentarse delante de Él sin mancha, porque así lo desea Dios, esa es la voluntad de Dios y eso es por lo que ora Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para presentarnos delante de Él sin mancha. Entonces eso va a pasar. Es imposible que esta culpa aparezca en algún momento si ya somos sin culpa por la muerte de Cristo. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice que Cristo puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Dice que puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Si puede hacerlo, entonces lo va a hacer. Porque si pudiera hacerlo y no lo hiciera, simplemente nos salvara por un tiempito y no perpetuamente, entonces eso no sería de parte de Él, no sería de Dios. Estaría faltando a su fidelidad, como hemos visto en otro momento y como vamos a ver ahora. Entonces es Él que nos guarda sin mancha para presentarnos delante de Cristo cuando vuelva. Porque si esta forma, esta situación, este sin mancha que tenemos que tener nosotros, este estado inmaculado que tenemos que tener para cuando Él venga, dependiera en algo de nosotros, es decir, si la salvación, que la salvación es este estado sin mancha delante de Dios, dependiera, aunque sea en lo más mínimo de nosotros ya la habríamos perdido. Ya hoy estaríamos con culpa, con mancha, totalmente reprensibles y listos para ir al infierno. Si eso dependiera de nosotros, aunque sea en lo más mínimo. Por eso dice Pablo, que Dios lo santifique por completo y que su espíritu sea guardado. ¿Por quién? Por Él, por supuesto, no por nosotros, por Él, sin culpa para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No depende de nosotros este estado sin mancha, depende de Él. Y eso da más seguridad pensando en el versículo 24, porque dice, el que lo llamó es fiel, quien también lo hará. Es decir, con este versículo, Pablo deja bien sólido el versículo 23. Dice que Dios los santifique, que Él los guarde todo su ser hasta que Cristo venga para que puedan presentarse delante de Él sin mancha. Y ahora dice, Él mismo, el que los llamó, el que los eligió desde antes de la fundación del mundo, el que escribió su nombre en el plan, en el libro de la vida, para salvarlos, para poder entrar a su reino, Él es fiel y entonces también lo hará. ¿Qué es lo que va a hacer? Santificarnos por completo y presentarnos delante de Cristo sin mancha, sin culpa. ¿Por qué entonces Dios hace esto? Porque es fiel, porque prometió hacerlo, porque prometió salvarnos y prometió darnos el reino, porque Dios es fiel. La fidelidad de Dios significa que Dios es inmutable en su naturaleza, es decir, que Él no cambia
su naturaleza. Él no varía en sus pensamientos, en sus ideas o en sus planes. Él es fiel a su palabra. Él dice y hace. Él promete y cumple. Prometió salvar a su pueblo. Para eso envió al Mesías y va a mantener sus promesas para siempre. Mientras estemos en este cuerpo, en esta vida, hasta que venga Cristo y cuando Él venga hasta la eternidad, para siempre. Leímos uno de los martes, no recuerdo si este martes o el martes anterior, números 23-19, sobre la fidelidad de Dios, sobre la palabra de Dios que permanece para siempre, que es firme, que se cumple al pie de la letra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para volverse atrás. Cuando Él dice algo, lo realiza. Cuando promete algo, lo cumple. Entonces Dios santifica por completo y nos guarda sin culpa porque Él prometió hacerlo, prometió darnos el reino. Y no depende en absoluto de nosotros, porque como dice 2 Timoteo 2:13, si nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. Dios no puede negarse a sí mismo. Si nosotros somos infieles, es decir, si nosotros una vez salvos, una vez convertidos, una vez santificados por su palabra, una vez apartados del mundo para Él, una vez parte del plan, si nosotros pecamos y nosotros continuamos pecando durante toda nuestra vida, por supuesto, con arrepentimiento, el cristiano se arrepiente, pero vuelve a caer y se arrepiente y vuelve a caer, como pasó con Sansón. La vida de Sansón es una vida de pecado, es una vida de mucho conflicto, pero él fue apartado desde el vientre, desde antes de la creación del mundo, para ser parte del plan de Dios. Bueno, un cristiano así, con muchos momentos de infidelidad, no va a quedar afuera del reino. No va a llegar al día del Señor con culpa, porque ya Cristo en la cruz tomó su culpa. Y porque Dios prometió que los que Él elija, los que Él llame, van a ir con Él. Si nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. Él no cambia porque nosotros cambiemos, o porque nosotros dudemos, o porque nosotros nos desviemos. Él está ahí firme, guardando a su iglesia, guardando a sus escogidos hasta que el Cristo venga a llevarlos. Entonces no importa, y parece raro, a muchos círculos cristianos no les gusta esta idea de que no importa lo que hagamos, los cristianos, los creyentes, los verdaderos creyentes, los salvos, los santos de Dios, no importa lo que hagamos, ya somos salvos. Una vez salvos, una vez redimidos, una vez vivos, una vez que pasamos de muerte a vida, ya estamos vivos eternamente. Salvo una vez, para siempre salvo. Y no importa lo que hagamos, eso no cambia. No por nosotros, sino porque Él no cambia. Jamás puede cambiar nuestro estado de salvación o nuestro estado de santidad delante de Dios, porque nuestro estado de santidad no depende de nosotros, no depende de nuestras obras, no depende de lo que hagamos, de lo que digamos, de lo que pensemos, depende de Él. Eso es lo que muchos no entienden, que creen que la salvación se puede perder por algo que hagamos, porque nos apartemos, porque nuestra fe se pierda. No entienden que es Dios el que sostiene y alimenta nuestra fe, no entienden que es Dios el que nos tiene en su mano hasta que venga Cristo y nos lleve con Él, no entienden eso. Es Él, no importa nosotros, no depende de nosotros, depende de Él, y como Él es fiel y prometió salvar, entonces lo va a hacer hasta el fin. Y no importa qué tan grave sea el pecado, no importa qué tan profundo o qué tan bajo caiga
el Hijo de Dios en sus pecados, porque de ahí Dios lo va a sacar. Pueden pensar en el pecado más grave o más aberrante que se les pueda ocurrir, y Dios a ese lo va a restaurar. Y Cristo lo va a encontrar limpio cuando lo venga a buscar. Ahora, un cristiano puede caer en un pecado grave, aberrante, sí, por supuesto. El ejemplo más claro siempre lo ponemos a David. En un momento de debilidad o de distracción, o en un momento en el que no estuvo donde tenía que estar, porque en ese momento era tiempo de guerra, él tenía que estar en la guerra y no estaba. Él cometió una serie de pecados, uno peor que el otro. Hasta asesinó a alguien. Y no, su pecado principal no fue asesinar, sino que pecó para cubrir su pecado anterior. Es decir, que el cristiano puede caer muy profundo en su pecado, pero así todo se va a cumplir la oración de Pablo de ser guardado sin culpa para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De que Cristo nos halle sin culpa cuando venga a buscar a la iglesia y a juzgar al mundo. Y ahora en los últimos versículos, Pablo da algunos pequeños mandatos cortitos. Siempre a los tesalonicenses los trató así, de esta manera. Ustedes entienden, yo no les voy a explicar mucho, ustedes saben. Hermanos, oren por nosotros. No les dice por qué ni cómo. Oren por nosotros. Los tesalonicenses ya sabían, ya entendían. Hay diferentes razones por las que uno puede orar por sus hermanos. Por ejemplo, orar por pecados de los hermanos, porque sean restaurados o porque puedan vencer el pecado que no están pudiendo vencer. Vamos a leer, por ejemplo, Santiago, capítulo 5, versículos 14 al 16. Santiago 5, del 14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Acá primero habla de orar por la enfermedad. Eso también es una razón por la que uno puede orar. ¿Sí? Un hermano está enfermo, un hermano está pasando por una crisis de salud y hay que orar. Esa es una razón. ¿Sí? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolos con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y ahí agrega entonces el pecado. Oren por su hermano que está sufriendo, tal vez está sufriendo físicamente y tal vez, puede ser, dice Pablo, que esté sufriendo por causa de su pecado. Entonces dice Pablo, oren por él y tengan en cuenta que puede ser por eso, tal vez no. No siempre la enfermedad es causa del pecado, no siempre. Recuerden que el cuerpo está maldito, este es un cuerpo caído, es un cuerpo que se deteriora con el tiempo, entonces por el simple hecho de ser carne, se enferma. Pero puede ser. Y Juan también habla acerca de esto. Capítulo 5, versículo 16, en su primera carta, primera de Juan, 5:16, si alguno ve que su hermano comete un pecado que no lleva a la muerte, pida y se le dará vida. Esto es para los que pecan no de muerte, porque hay pecado de muerte por el cual no digo que se ruegue. Entonces dice Juan, ven a un hermano a pecar, oren por él. Siempre y cuando el pecado no sea el pecado de muerte, que creo yo, según el contexto mismo de la carta y otros pasajes de la Biblia, que el pecado de muerte es la apostasía.
Es decir, Dios no perdona la apostasía. Hebreos es una carta que habla mucho de eso y dice claramente, sobre todo en el capítulo 4, que no hay vuelta atrás de la apostasía. ¿Sí? El que apostata no puede volver porque Dios ya no lo perdona, porque es como si estuviese queriendo que Cristo sea sacrificado por él otra vez. Es decir, está en el mundo, va a la iglesia, es parte de la iglesia, es parte de la comunidad, todo el mundo lo toma como un hermano, pero un día vuelve al mundo. Entonces ya no puede volver a la iglesia porque ya es como si otra vez pidiera que Cristo muriera por él. Bueno, eso es aparte. Juan dice entonces, ves a tu hermano pecar, oren por él. Entonces, una razón para orar por los hermanos es la enfermedad, otra es por los pecados. También se puede orar para dar gracias por los hermanos. De hecho, Pablo comienza sus 2 cartas a los tesalonicenses diciendo, damos siempre gracias a Dios por ustedes, y específicamente porque ustedes están madurando, están creciendo, lo vimos cuando empezamos la carta. Se puede orar entonces dando gracias, es muy importante eso, por los hermanos, por cómo les va, por lo que les pasa, les pasan cosas buenas, porque están madurando, o porque son hermanos, o porque hay hermanos nuevos. También se puede orar por el crecimiento o la madurez de los hermanos. ¿Sí? No están pecando, no están sufriendo, no les pasó nada bueno como relevante para resaltar y agradecer. Bueno, oro entonces para que le vaya bien, para que siga creciendo y fortaleciéndose en la fe. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses 1:9, por eso también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y pedir que sean llenos del cabal conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto es básicamente madurez. Dice Pablo, siempre oramos por ustedes para que sean maduros en la fe. ¿Sí? Para que tengan este conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto es madurez espiritual. Entonces uno puede orar por los hermanos para que maduren espiritualmente, para que conozcan más a Dios por medio de su palabra. Y también se puede orar, y creo que esta es la razón principal por la que Pablo pide a los tesalonicenses que oren por él, se puede orar para que Dios los fortalezca a los hermanos, para que los ayude en las dificultades que están teniendo, para que puedan pasar todas las pruebas, todas las tribulaciones o principalmente persecuciones. Y ese creo que es el tema principal que tiene en mente Pablo cuando les pide esto a sus hermanos. Romanos capítulo 15, 30 al 32, también Pablo les pide a la iglesia de Roma que ore por él. Y acá lo dice, ¿por qué? Romanos 15, 30 al 32, pero les ruego, hermanos, por el Señor nuestro Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando a Dios por mí. Fíjense, ahí pide ayuda, no piden oren por mí, sino que ahí ya está pidiendo ayuda. Me ayuden orando a Dios por mí, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y disfrute de algún reposo entre ustedes. Ahí Pablo da entonces las razones, o está pidiendo una razón más específica, que creo que también es la que tenía en mente con los tesalonicenses. ¿Sí? Ayuda, les pido que me ayuden en oración para que yo pueda seguir predicando el Evangelio. Sí, sabemos que Pablo la pasó muy mal en sus viajes misioneros. Sabemos que lo apedreaban, lo insultaban. Sabemos que naufragó un par de veces, lo azotaron. Entonces Pablo dice, les pido que oren por mí. Hermanos, oren por nosotros. Porque tenemos que seguir predicando el Evangelio y porque las cosas no son fáciles. Entonces se ora por los hermanos para que sean fortalecidos en sus vidas y puedan atravesar o puedan cumplir la palabra de Dios, la voluntad de Dios, que en este caso la de Pablo, para Pablo era
predicar el Evangelio a los gentiles. El versículo 26, un pequeño comentario nomás, porque dice: saluden a todos los hermanos con beso santo. Esto tiene que ver con el afecto fraternal. Y vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 10, que dice: ámense unos a otros con afecto fraternal. En cuanto a la honra, den preferencia a los otros. Y básicamente esto de el beso santo, que no es la única carta en la que Pablo dice esto, es saludarse con el amor o el afecto fraternal que Pablo le dice a los romanos. Es decir, no saludarse de lejos, llegar a la iglesia, llegar al lugar, al templo y saludar con la cabeza, con la mano, de lejos, porque tal hermano quizás no me cae muy bien o porque no lo conozco. No, dice que a los hermanos saludarse con beso santo, afectuosamente. Y el versículo 27, les conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Está hablando acá Pablo de compartir la enseñanza que están recibiendo. Es decir, yo les estoy mandando esta carta a ustedes, pero no se la guarden, porque acá hay cosas importantes, relevantes para todos los creyentes. Entonces, compartan esta carta, estas palabras con sus hermanos. Hebreos capítulo 13, versículo 16, dice: no se olviden de hacer el bien y de ayudarse mutuamente, porque tales sacrificios agradan a Dios. Es decir, yo los estoy animando, los estoy alentando, les estoy diciendo que van bien, que sigan así, bueno, pero no se olviden de ayudar a los demás, en este caso, dándoles la palabra que yo les estoy dando a ustedes. Porque para que el cristiano o la iglesia prospere y crezca es necesario primero escuchar la palabra de Dios. Mateo capítulo 7. Versículos 24 y 25, dice que todo el que oye estas palabras y las practica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia y vinieron torrentes y soplaron vientos y dieron contra esa casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Después continúa, conocemos esta historia. Pero lo importante que quiero destacar acá es que todo el que oye estas palabras y las practica es el que está en esa situación de construir y que venga el viento y la tormenta y no le pase nada. O sea que primero es necesario escuchar la palabra, por supuesto practicarla, pero primero escuchar la palabra para poder estar fortalecido. Entonces Pablo les dice a los tesalonicenses: compartan la palabra con sus hermanos, en este caso con sus hermanos, para que ellos también sean fortalecidos, para que ellos también la crean y la pongan en práctica y entonces sean fortalecidos. Y termina entonces la carta con, otra vez, esto puede ser una pequeña oración, es un deseo de Pablo, pero es como una oración. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Y la gracia de Cristo la podríamos pensar o ver o analizar desde que dio su vida, después que nos pastorea, nos guía día a día y finalmente que intercede por nosotros ante Dios todos los días para que permanezcamos hasta que Él venga. Vamos a leer Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 6 dice: cuando aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por nosotros.
Éramos enemigos, como lo leímos, éramos enemigos, merecíamos la muerte, merecíamos el infierno. Lo odiábamos a Dios, odiábamos a Cristo, odiábamos a su Espíritu. Y Él no tenía por qué salvarnos, no tenía por qué dar su vida por nosotros, no tenía por qué hacerlo. No había ninguna razón por la que debiera hacerlo, no había. Simplemente decidió, porque quiso, por amor, decidió entregar su propia vida, pasar por ese sufrimiento que es inimaginable, desde que lo arrestan hasta que lo crucifican y da su último aliento. No tenía que hacerlo y lo hizo, y eso es gracia. Eso es favor inmerecido. ¿Por qué murió por nosotros? Nosotros teníamos que morir. ¿Por qué nos dio su vida si no la merecíamos? De hecho, nadie la merece. Pero Él decidió hacerlo, decidió darnos su vida y eso es gracia. Y Él también nos pastorea por gracia, porque Él podría dar su vida por nosotros y decir, bueno, yo ya hice lo mío, ahora ustedes hagan lo suyo, y dejarnos a la nuestra. Pero no lo hace, sino que está con nosotros hasta el fin y nos guía por el camino de la vida hasta que Él vuelva. Juan capítulo 10, versículos 1 al 4. Perdón, vamos a leer desde el 14. Juan 10, desde el 14. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Además, doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también tengo que traer. Ellas también oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Él es el buen pastor que nos guía, como dice el Salmo 23, por lugares de pastos verdes y de aguas claras durante toda nuestra vida. Sí, vamos a pasar por el valle de sombra de muerte, pero Él va a seguir ahí con nosotros, fiel como Él es, y al final vamos a llegar al reino de Dios. Y Él podría habernos salvado y dejarnos ahí, pero no, Él decide seguir con nosotros, a pesar de que nosotros seguimos teniendo el pecado dentro nuestro. Él decide permanecer cerca de nosotros, a pesar de nuestro pecado. Y como es fiel, no solamente nos acompaña, sino que también sigue ante el juez intercediendo como un abogado por nosotros. Porque también podría decir, como algunos creen que sucede, este pecó mucho, este pecó muy grave, entonces yo no respondo por él. Este se está alejando de mí, entonces yo no hago nada por él. Sin embargo, Él está con nosotros y está en el cielo intercediendo por nosotros. Y también eso es gracia. Porque nosotros viviríamos lejos de Él si no fuese por Él. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Es donde dice, por eso Jesús puede salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, y continúa, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Y esto es gracia. Entonces, cuando Pablo dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, lo que está diciendo es que Dios te dé, que Dios les dé, les siga dando todo lo bueno que no merecen,
pero que tampoco les dé y que no les dé lo malo que sí merecen. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, es que Dios les siga favoreciendo, a pesar de que no lo merecen, que Dios los siga guardando, que Dios los siga santificando, que Dios los siga haciendo crecer y madurar en la fe, que los siga escuchando, que los siga acercando a Él, a pesar de que no lo merecen y que no les dé su merecido. Y de esta manera entonces Pablo termina la carta bendiciendo a los tesalonicenses y dándoles este aliento con la autoridad de Dios, inspirada por el Espíritu. Y esto es el final de Tesalonicenses. La semana que viene tenemos entonces exposición temática. Vamos a empezar con las bienaventuranzas. Vamos a ver todas las bienaventuranzas. Son 8, así que 8 domingos tendremos exposición temática. Vamos a orar y terminamos el culto de hoy, Padre. Oramos porque estamos agradecidos, porque nos seguiste hablando. No todo el mundo puede escuchar tu voz, no todo el mundo puede recibir tu palabra. El propio Jesús, estando en la tierra, lo dijo: no todo el mundo recibe, no todo el mundo tiene fe, no todo el mundo escucha, no todo el mundo entiende. Solamente los que vos elegiste para hablarles. Así que te damos gracias y te pedimos perdón por nuestra infidelidad. Y te damos también gracias por tu fidelidad, porque si fuese por nosotros ya estaríamos perdidos en el infierno. Que nunca se detenga tu gracia, que nunca deje de venir sobre nosotros, porque ese día nos perderíamos para siempre. Y que se haga siempre tu voluntad en nuestras vidas, y a nuestro alrededor, y en este mundo, que sabemos que está condenado, pero también sabemos que por amor elegiste salvar a muchos. Y te pedimos que bendigas este país que gracias a vos pareciera que está saliendo de la oscuridad. Que sea siempre para tu gloria eso. Que no se exalte el hombre, sino que tu nombre sea puesto delante de todo y por encima de todo. Porque sabemos que vos sos el que hace todas las cosas según el puro afecto de tu voluntad. Oramos siempre en el nombre de Jesús. Amén.